Quiero que vaya conmigo al capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a leer el versículo 32 hasta el versículo 38. Bueno, fuera que leyésemos un poco más, pero claro, solo tenemos algunos minutos para poder meditar en la palabra y no sería suficiente para poder quizás referirnos a tantos sucesos de los cuales Jesús se aseguró de decirle a sus discípulos que estuvieran pendientes ante la pregunta que ellos le hicieron. Vea, todo esto es una larga respuesta y un sinnúmero de detalles específicos que Jesús se tomó el tiempo para darle a sus discípulos ante una pregunta que los discípulos le hicieron acerca del final de los tiempos. ¿Qué me dice eso a mí? Que Jesús se toma muy en serio sus inquietudes y las mías. Que para él lo que a usted le sucede, lo que a usted le inquieta es sumamente importante. Aquí Jesús le dice a sus discípulos: de la higuera aprended, de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Le dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Solo con estos dos versículos, el 33 y el 34, tenemos muchísimo que hablar, porque tendríamos que hablar de historia y tendríamos que hablar de sucesos que están sucediendo hoy, por lo que Jesús dice que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Pero seguimos leyendo, verso 35. El cielo y la tierra, dice Jesús, en efecto pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, dice, antes del diluvio, la gente estaba, ¿qué estaban haciendo? Y bebiendo, casándose. O sea que ellos tomaban estas decisiones y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Verso 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos por la palabra, Señor, que nos permites leer y meditar en ella. Tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra es fortaleza, tu palabra es fuente, oh Dios, de inspiración y vida a todo aquel, Señor, que la cree así. Por eso te pedimos, Padre, que esta noche nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Padre, declarar que este lugar es lo que es, casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús oramos, no sin antes, Padre, declarar que en este lugar, Señor, solo hay permiso para que, Señor, tu nombre sea glorificado, y todo lo que no obedece a tu voluntad le atamos de pies y manos y le enviamos al abismo, declarando, Señor, que aquí solo hay libertad para que tu Espíritu Santo se mueva y que tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Mirando al blanco que es Jesús, es el pensamiento que quiero que meditemos. Porque hoy por hoy, con todo lo que está sucediendo, y sin dejar de lado, obviamente, el escenario de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, hay tanta información, mucha de ella confiable, mucha de ella muy cuestionable, por cierto. Y la iglesia del Señor se pregunta, ¿cuándo será la venida del Señor? Cuando mira todo esto, es como que también entra un deseo de querer conocer más acerca de todo lo que está sucediendo y poder tener un poco más de precisión sobre los sucesos. Pero por eso creo que Jesús, a través de su palabra, nos dice, ustedes, le dice a los fariseos, fallan, ustedes se equivocan por no escudriñar las Escrituras. Entonces yo creo que el trabajo de la iglesia y la recomendación del Señor siempre fue, es y será escudriñar las Escrituras, conocer la palabra. Para que nadie los engañe, dice el Señor, hay que conocer la palabra. Y todo lo que sucede hoy por hoy, obviamente, despierta el deseo de querer saber
qué está pasando, qué dice la Biblia. Y no está de más de decir que hay una serie de interpretaciones personales, como la gente lo interpreta, lo entiende, así lo divulga, así lo dice, pero no se trata precisamente cómo yo interpreto las cosas, es qué dice la Biblia sobre estos sucesos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, Lucas 21, ese versículo, creo que el versículo 25 en adelante, el Señor Jesús le dice a sus discípulos sobre algunas cosas que habrían como señales, también Mateo lo relata. Pero Jesús refiere a las señales que habría en el cielo. Y el escritor Lucas, acá en el capítulo 21, verso 25, nos habla acerca de diferentes sucesos que estarían sucediendo y que nosotros no debemos ignorarlos. Acerca de lo que estaríamos viendo, dice, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habría angustia. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, del año 2000, a mediados de los 80, pero más que todo del año 2000 para acá, la frecuencia con la cual han habido eclipses solares y lunares ha sido superior a otros tiempos en la historia. Pero ¿cuál es lo más interesante cuando nos ponemos a pensar en estos sucesos? No solamente es que hubo un eclipse lunar, un eclipse solar, sino lo más interesante es que, curiosamente, casi cada y cuando hay un fenómeno de esto, tiene que ver con algo que está sucediendo en Israel. Sobre todo con las celebraciones de las fiestas o de días solemnes en el calendario hebreo. Y eso a nosotros nos debe de hacer pensar, porque el pasaje que leímos de Mateo 24:32, Jesús dice, de la higuera aprended. O sea que los ojos tienen que estar puestos en Israel. Israel es el reloj profético de Dios. En el año 2020, para ser exacto, en el mes de agosto, yo prediqué un mensaje que se llamaba, o lo titulé así, el reloj profético de Dios. Y hablé de Israel y hablé de una serie de acontecimientos que pasarían. Y muchos de esos los hemos visto que han pasado ya. Si mal no recuerdo, allí fue por el mes de noviembre o octubre del año 2022. Yo hablé en una de mis predicaciones sobre algunos eventos que estaban por suceder y hablé acerca de la guerra de Rusia y Ucrania, que eso era inevitable, no importa lo que se tratara de hacer, eso tendría que suceder, y dije las razones por qué esto tendría que suceder y lo que sucedería después. Hablé del conflicto en el Medio Oriente, hablé exactamente del conflicto entre Irán e Israel, pero hablé también de lo que pasaría con China y Taiwán. O sea, todo esto, hermanos queridos, es algo que está en la Biblia. Nosotros debemos de ir un paso adelante de las noticias con relación al conocimiento de la Escritura. Pero hay una tristeza también cuando nosotros vemos cristianos preocupados en sobremanera por lo que está pasando. Uno, obviamente, porque desconocen la Escritura. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Es que muchos cristianos y hijos de cristianos, jóvenes que están acá, escúcheme por favor, no todo lo que es popular es correcto hacer. ¿Alguien recuerda lo que sucedió en aquel tiempo cuando tuvo mucho auge este movimiento de Black Lives Matter y todo el desorden y todo el caos social que estaban causando? Las manifestaciones que hubieron en toda la nación. ¿Cuántos de nuestros muchachos tristemente, incluso recuerdo que fue en tiempo de graduaciones, que cuando se tocó el himno nacional en algunos de los escenarios para empezar la ceremonia de graduación, donde se le está dando un reconocimiento público al esfuerzo, a la entrega, al sacrificio por largos años, y que ahora están terminando de high school para empezar una nueva etapa de sus vidas? Muchos de estos jóvenes, lejos de estar agradecidos porque están logrando algo que para muchos quizás fue muy sacrificado, muchos quizás tuvieron que ver el esfuerzo extraordinario de sus padres, pero ¿sabe qué? Tristemente yo vi también en esa época de graduaciones a muchos de nuestros jóvenes hacer el mismo acto que todos hacían, de poner una rodilla al piso en un acto de protesta. O sea, yo digo, estos muchachos, ¿sabrán el significado del himno nacional? ¿Sabrán el significado de la bandera de Estados Unidos? Y en ese momento pensé, seguramente se les dijo, pero en este momento quizás lo han olvidado. Porque cuando nosotros leemos la historia del himno nacional de esta gran nación, sobre todo esa frase cuando dice, the flag is still there, es lo que pasó esa noche.
donde todo era incierto. Pero al final, al amanecer, la sorpresa agradable que la bandera todavía estaba ahí. Porque todo se podía definir en esa noche. Pero la bandera estaba ahí ondeando todavía, porque es la tierra de la cual muchos hemos sido bendecidos, por lo que su eslogan dice: una nación bajo Dios. Y eso es lo que es Estados Unidos, una nación bajo Dios. Por eso el moto en su moneda: en Dios confiamos. Es cierto que vivimos en otra era donde muchos quizás no comparten los principios, pero no está de más recordar que Estados Unidos ha sido una nación que ha bendecido al mundo entero. Y nosotros, los que somos migrantes, somos testigos de primera mano que en este país hemos logrado cosas que en nuestros países nos hubiese sido muy difícil o quizás nunca lo hubiésemos logrado. Por eso debemos de bendecir este país día con día. No importa lo que los medios digan, no importa la opinión ajena. Yo hablo por lo que yo vivo, por lo que yo he experimentado. Y Dios me ha bendecido en esta nación y debo de bendecir esta nación. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que en ese entonces muchos de nuestros jóvenes, por falta de desconocimiento, gritaban o coreaban eslogans que no van de acuerdo a la realidad. Porque si solamente nuestros jóvenes viviesen un par de semanas en los países de origen de sus padres, se darían cuenta que la vida es muy diferente. Entonces regresarían acá y quizás valorarían mucho de lo que tienen y tendrían una perspectiva muy diferente. Hoy por hoy también vemos muchos muchachos por allí coreando eslogans pro Palestina y diciendo: from the river to the sea, Palestine will be free. ¿Alguien ha escuchado eso? From the river to the sea, Palestine will be free. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Desde el Jordán, from the river, desde el río, desde el Jordán to the sea, o sea, al océano, se están refiriendo al Mediterráneo. ¿Y qué es lo que existe entre el río Jordán y el mar Mediterráneo? La tierra de Israel. ¿Y qué es lo que están diciendo ellos al decir esto? From the river to the sea, Palestine will be free. O sea, van a desaparecer a Israel. Y esto nos debe de llevar a tener conciencia que lo que el Salmo 83 escribe, que es una profecía que no se ha cumplido, pero que no está lejos de cumplirse. Justamente en el versículo 6, si mal no recuerdo, de este Salmo 83, es precisamente lo que ellos querían: borrar a Israel del mapa. O sea, el profeta, en este caso el salmista, usado como un profeta del futuro, dice lo que estaría sucediendo en un futuro donde habría una confabulación de pueblos que se unirían para tratar de erradicar del mapa. Ellos vinieron y dijeron: destruyámoslos para que no sean nación y para que no haya más memoria. ¿De qué? Cuando el salmista escribe eso, son muchísimos años antes de que en nuestros días lo estuviésemos viendo. Pero lo triste es que hay muchas personas que por desconocimiento dicen lo mismo y se unen a proclamar cosas que van en contra de lo establecido por Dios a través de la palabra. Israel, para mala noticia de los que desean el mal para Israel, Israel nunca será destruido y nunca desaparecerá. Lo siento, pero Israel nunca será destruido y nunca desaparecerá. Ayúdame con el pasaje de Amós capítulo 9, verso 14. El Señor en los primeros versículos dice de escenarios que se estarán dando, pero en el versículo 14 el Señor afirma y dice que Israel nunca más será removida de su tierra. Porque en el año 70 después de Cristo, por los romanos fue removida, fue enviada al exilio, vivió cerca de 2000 años en una tierra que no fue de ellos, caminando como personas inmigrantes. Dice Amós 9:14. Amós 9:14. Y entonces, después de cerca de 2000 años después, ellos regresaron a su tierra. Y después de haber experimentado todo lo que experimentaron, el Señor dice: yo los traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos ciudades asoladas. Era la realidad que había, escombros solamente de lo que un día habían sido ciudades. Y habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán del fruto de ellos. El siguiente versículo: pues los plantaré, dice el Señor, sobre su
tierra. ¿Sobre qué tierra? Su tierra. Ahora, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Quién se las dio? ¿Y quién afirma esto? Cualquier pregunta que hablen entonces con Dios. Por eso que creo que Israel nunca más será removido. Los enemigos de Israel siempre les fue mal y siempre les irá mal. Hay promesas para quienes bendicen a Israel. ¿Cuántos creen eso conmigo? Entonces la iglesia del Señor debe de tomarse en serio esto. Si queremos ser bendecidos, hay que bendecir a Israel. Otra verdad que debe ser aclarada, que es que el Israel actual no es el Israel bíblico. Ojo y oído, tenga mucho cuidado y le sugiero que estudie mucho y se dará cuenta de que es el mismo Israel. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe los Romanos, hace una pregunta y dice: ¿se habrá olvidado Dios de Israel? Y el apóstol contesta y dice: de ninguna manera. Porque sabe que hay un pacto que el Señor hizo con Abraham, un pacto sin condición alguna. Por eso para los cristianos es un mandato orar por Israel. Israel es la única nación establecida bajo un acto soberano de Dios. Israel es la única nación a la cual Dios le dio nombre. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia hace más de 4,000 años. 1,000 años más tarde, Dios ratifica este pacto también con el rey David. Y nosotros podemos ver a través de la historia que Dios nunca se olvidó de su pueblo. Y cuando uno mira la historia, uno puede ver lo siguiente: existieron tantos imperios. ¿Cuántos recuerdan cuántos imperios existieron? El imperio, el primero, los egipcios, ¿qué pasó con ellos? Pasaron a la historia. Después de los egipcios, ¿qué pasó con los medas? ¿Qué pasó con los persas? ¿Qué pasó con el imperio babilónico? ¿Qué pasó también con el imperio griego? ¿Qué pasó con el imperio romano? ¿Dónde están ellos? Ellos pasaron a la historia. ¿Sabes qué? Porque ellos surgieron y con el tiempo también desaparecieron, pero no así Israel, porque Israel tiene una promesa de Dios y el Señor dice: todo podrá pasar menos mis palabras, y su palabra dice que regresarían a su tierra y por eso están nuevamente en su tierra. Lo que hoy nosotros estamos viendo es lo que la palabra del Señor declara que sucedería, y la iglesia no se debe de alarmar. Es que van a suceder estas cosas. ¿Se acuerdan lo que yo dije el domingo pasado? Si mal no recuerdo, la pregunta que al Señor le hicieron, pero ahora sí que tomando como referencia Marcos capítulo 33, verso 33, dice que el Señor les dice a sus discípulos ante la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? El Señor se limitó a contestarles 3 cosas: mirad, velad y orad. ¿Qué contestó Jesús? Mirad, velad y orad. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a cambiar. Pero si oramos, vamos a ser fortalecidos en fe. Si oramos, vamos a entender, al igual que el profeta Habacuc, capítulo 1 del libro de Habacuc. El profeta viene y le dice a Dios: Dios mío, pero ¿hasta cuándo continuaremos viviendo con esta realidad? Las cosas son tan difíciles y pareciese ser que la justicia solo obra para quienes la pueden comprar. Es lo que le está diciendo el profeta Habacuc al Señor. Una queja de una realidad social difícil que se está viviendo. Pero en el capítulo 2, el profeta tiene una visión, hay un trato de Dios con él. Y el profeta entiende que las cosas no son como él pensaba ni como él las interpretaba, como él las entendía. Pero en el capítulo 3, el profeta cambia su percepción de las cosas y ahora dice lo siguiente en oración: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Es lo que la iglesia del Señor necesita saber, que en medio de estos tiempos lo que necesitamos saber es qué dice Dios de los tiempos finales, que estas cosas deben de suceder y nosotros como iglesia estar firmes en nuestra fe. Por eso lo que está sucediendo hoy tiene que suceder. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Diga conmigo: orar. Porque cuando nosotros oramos vamos a entender, Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar. Entonces no nos quejaremos, sino que correremos
con el mensaje que cambia y salva, porque la venida de Cristo está cerca y los que no están preparados tristemente se quedarán. Pero como nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, sabemos que el tiempo se acorta y sabemos que tenemos que maximizar nuestro tiempo, y lo que podemos hacer es predicar. Y como no lo queremos hacer por hacer, queremos que el Señor nos acompañe a través de su palabra, ¿cierto? Dice la Escritura que sus palabras son espíritu y son vida. Yo quiero ver con mis ojos, Señor, cómo la gente recibe esta palabra, porque el Espíritu le va a dar vida a lo que está muerto, y es lo que la iglesia tiene que hacer en este momento: levantarse, ir, hablar, orar, pero también predicar. Jeremías capítulo 49 nos dice que lo que está sucediendo en este momento entre Israel e Irán tiene que suceder, y nosotros no hemos visto todavía lo que va a suceder. Y prepárese, después de noviembre veremos un escenario mucho más complicado del que hemos visto hasta ahorita. Después de noviembre veremos un escenario mucho más complicado, y hay razones por qué esto no puede suceder antes de noviembre. No voy a entrar en esos detalles, pero tenemos que estar nosotros alerta. Capítulo 49 del libro de Jeremías, el versículo 35, el Señor dice que Él quebrará el arco de la fortaleza de Elam, que es Irán. El versículo 38 describe con más detalle cómo es el sistema que opera, que gobierna esta nación. En el capítulo 49 de Jeremías lo nombra como Elam. En Ezequiel 38 lo nombra como Persia. Pero si usted abre la Biblia, Hechos capítulo 2, aparece como Elam. Es que antes, en tiempos antiguos, en tiempos de Esther, en tiempos del rey Asuero, en aquellos tiempos, un poco después de eso, a esta región se la llamó los elamitas. Años más tarde se conoció como el reinado de Persia. En el año 1935 se le dio el nombre como Irán. Y en el año 79, después de la caída del rey y de la línea de gobierno que ellos tenían hasta que entró este nuevo sistema, ahora se le llamó la República Islámica de Irán. Y son dos figuras las que gobiernan: el líder religioso, los ayatolas, y el primer ministro o el presidente. Y el versículo 38 de Jeremías 49, ¿qué dice la Escritura? Y pondréme trono en Elam, y destruiré ¿a quién? ¿Y a quién más? Es el único país en el Medio Oriente que tiene esta figura de gobierno. Y Dios lo dice con tanta precisión a través de la palabra, lo que va a pasar. Claro, es interesante ver todo el escenario, cómo se desarrolla. Y por eso decía que el Salmo 83 es menester estudiarlo. Y sobre todo, ¿quiénes son los enemigos de Israel que desean eliminarlo del mapa? Pero el problema para Israel no termina con Irán. Acuérdese que en el capítulo 38 de Ezequiel está relatado un escenario que será aún más bélico, más complicado que el que hoy está viviendo. Y la guerra del Armagedón, como se le conoce, si usted estudia cuidadosamente Ezequiel 38, se dará cuenta que ya no están los vecinos de Israel, los países colindantes con Israel. Por eso este escenario de ahora, lo que se está viviendo ahora, va a definir muchas cosas en el área. Y cuando se dé este escenario de la primera guerra de Armagedón, déjeme decirle algo aquí importante que debemos de entenderlo. La guerra de Armagedón no es una sola guerra. La guerra de Armagedón son dos guerras. La primera de ellas está relatada en Ezequiel 38 y esto surge justo antes del rapto de la iglesia. Hay personas que creen de que no hay un rapto de la iglesia, pero Juan capítulo 14, el Señor nos dice a través de la Escritura, cuando miren todas estas cosas, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a preparar morada
Y luego que dice el Señor, y vendré y os tomaré, me los llevaré, en otras palabras, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hay personas que interpretan de que esto de la guerra del Armagedón, cuando el Señor venga por segunda vez, la iglesia viene con Él. Entonces, ¿cómo se interpreta Juan 14? Cuando Él nos toma y nos lleva. ¿A dónde está Él ahora? Él está en el cielo. Y que dice, os tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, de regreso a Ezequiel 38, este es un escenario, primera observación, los países vecinos de Israel, los que hacen fronteras limítrofes con él, no aparecen en Ezequiel 38. O sea que antes de eso tiene que haber un conflicto donde estos países van a ser vencidos y no van a participar en este conflicto de Ezequiel 38. Y si usted abre la Biblia allá en Apocalipsis 20, versículos 7 al 9, es cuando habla del otro conflicto de Gog y Magog. Pero cuando usted lee Apocalipsis, se le está hablando de que ha pasado un periodo de tiempo, le está hablando del periodo milenial. Y que este evento va a ser después del periodo milenial. Por eso es que son dos conflictos de Gog y Magog. Y es allí donde muchas personas entran en esta confusión, creen que es uno solo, y por eso hay malas interpretaciones. Pero el Señor, a través de la palabra, nos dice cada detalle, y nosotros debemos de tomarnos el tiempo para escudriñar la Escritura. Por eso, iglesia del Señor, lo que fortalece, lo que a una persona lo permita tener convicciones sólidas y firmes, es el conocimiento de la palabra. Por eso nosotros no podemos vivir una vida sin estudiar la palabra. Y no podemos depender de la interpretación ajena solamente. Recuerde lo que el apóstol Pedro dice, que la Biblia no es de interpretación privada. Usted puede tener una relación con Dios y el Espíritu Santo de Dios nos dará la luz para entender el mensaje que viene del cielo a través de la palabra. Pero tiene que ver, como dice el apóstol Pedro, sed como niño recién nacido, debemos de desear la palabra, pero dice no adulterada. Allí está el detalle, ahí está la clave, que debemos de desear la palabra no adulterada. ¿Cómo una persona que no tiene un amplio conocimiento bíblico podrá saber cuando la palabra ha sido adulterada o no? Por eso es necesario que nosotros tengamos un estudio de la palabra. Y para concluir, decía que nuestro trabajo como cristianos es orar y bendecir a Israel. No vamos a cambiar la realidad de lo que está sucediendo, pero una cosa sí podemos hacer: obediencia a Dios, obedecer a Dios. Y Dios nos llama a bendecir a Israel. Dios nos llama a orar por Israel, y eso sí lo podemos hacer. Eso sí lo podemos hacer. El Salmo 83, quiero cerrar con esto porque hay un dato interesante acá sobre la gente que hoy por hoy tiene una postura anti-israelí. Y se llaman así cristianos. Y yo creo que debemos de revisar la teología y preguntarnos qué tan correctos estamos con esta interpretación. Porque en la Biblia no vamos a encontrar un momento cuando dice este es un Israel y este es otro. Y cuando revisamos nosotros la Escritura, nos damos cuenta que la mayor exigencia de la Biblia es la obediencia. Y si habrá algo que al ser humano le cuesta es obedecer. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Y una de las cosas que el Señor nos llama es precisamente a orar o bendecir a Israel. En el Salmo 83 hay algo interesante acá, sobre todo el versículo 6 en adelante, sobre estos pueblos o enemigos de los cuales el Señor habla. Y decía, por cuestión de tiempo, obviamente no podemos ahondar sobre todos, pero me llama la atención que menciona a Amalek. ¿Alguien recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que era un pueblo de esclavos y que apenas obtuvo la libertad? Y el primer incidente con el cual se encontraron en el camino, ¿alguien lo recuerda qué fue? Amalek. Los atacó, ¿verdad? ¿Y recuerda cómo fue el escenario por donde los atacó?
por la retaguardia, o sea, por la parte de atrás. ¿Sabe qué quiere decir esto? Es que en la parte de atrás venía el grupo de las mujeres, los ancianos y los niños. Y esta gente sin misericordia golpeó a este pueblo que apenas había obtenido la libertad, donde más les dolió. Por eso cuando usted lee el libro de Números se da cuenta que Dios mismo, o Deuteronomio creo, Dios mismo le dice a Israel: no te olvides de Amalek. Fue Dios que le dijo: no te olvides lo que Amalek te hizo cuando venía saliendo de Egipto. Pero ¿quiénes son los amalecitas ahora en día? No es un pueblo ya, es un espíritu de gente que odia a Israel. Para estas personas todo mundo tiene derecho a tener un país, menos los judíos. Son todos aquellos que niegan la existencia de Israel, o sea que todo mundo tiene derecho a existir, menos los judíos. Son todos aquellos que no aprueban que Israel se defienda cuando es agredido. Esta gente no entiende que Israel es el único país para el pueblo judío. Los judíos son menos del 1% de la población mundial, 0.2%. Ellos son apenas 15 millones de personas comparado a 8,000 millones de habitantes que tiene el planeta. Un total de 9 millones viven en su territorio. Imagínense, una nación judía en medio de 22 países árabes. Israel decía solo tiene 9 millones de habitantes en su territorio, mientras que los árabes, ¿sabes cuántos millones de habitantes tienen? 800. Mientras Israel solo tiene 21,000 kilómetros cuadrados, ¿sabe cuántos kilómetros cuadrados tienen los árabes? 14 millones. Entonces el problema de lo que tanto oímos y la retórica de la cual tanto escuchamos no es una cuestión de territorio, es una cuestión de existencia. Y a mí me gusta hablar de esto y tiempo no tengo para poderle decir algunos datos específicos. ¿Cuándo, en qué año se empezó a escuchar esta retórica? Empezando con el nombre Palestina. Y siguiendo con el tema de la ocupación de territorio. ¿Cuándo fue la primera vez que se habló de esto y por qué motivos se habló de esto? Por eso la iglesia del Señor tiene que estar un paso adelante de todo lo que el mundo en su confusión. ¿Qué dice la Biblia? Que mientras Dios está mandando señales en el cielo, en la tierra hay confusión. Y nosotros, la iglesia, ¿dónde estamos? ¿Viendo la confusión o viendo las señales? Quiero que estemos sobre nuestros pies, pero quiero terminar con eso. La iglesia de Cristo, ¿dónde tiene la mirada? ¿Dónde tiene sus oídos puestos? Porque Lucas 21 dice que en la tierra hay confusión, mientras en los cielos hay señales. Por eso el pensamiento es que nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en el blanco que es Jesucristo, en el autor y el consumador de nuestra fe, el que pronto al final trompeta sonará y solo los lavados con la sangre de Cristo la podrán oír y volaremos con Él. El tiempo se acerca, las señales están dadas y la Biblia dice que en los últimos días serán como los días de Noé, como dice Mateo 24. Donde la gente estaba haciendo lo que quería, lo que bien le daba en gana, haciendo las cosas a su manera. Qué interesante es ver cómo la gente hoy por hoy defiende a toda costa principios que son antimorales, antifamilia, anti todo. Pero están cegados en su entendimiento, como dice Romanos capítulo 1. Por eso la iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia no puede vivir una vida insípida, como dice la Escritura, que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal deja de cumplir su función, dice que entonces será pisoteada. Por eso es que nosotros tenemos que ver hoy por hoy que nuestros valores, nuestros principios han sido pisoteados, porque la iglesia ha callado cuando debió de haber hablado.
No hemos leído que el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel nos enseñan que el profeta, la voz de Dios, es para decirle también a los gobernantes cómo deben de gobernar. Y cuando las cosas están mal, hay que gritarlas a los cuatro vientos que están mal. Hay que tener cuidado con enseñanzas cuando se nos dice Romanos capítulo 13 que hay que obedecer a la autoridad. ¿A qué autoridad hay que obedecer? Pregunto yo. Cuando la Escritura escribe eso, hermano, está hablando de hombres que son temerosos de Dios y que están funcionando una función de autoridad, a esa autoridad. Pero la autoridad que no teme a Dios, la autoridad que se levanta en contra de lo establecido por Dios, esa autoridad, usted y yo tenemos que ver la Biblia y verla a través del marco bíblico y saber que este es un tiempo para estar a cuentas con Dios. Y los discípulos nos enseñan, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, señores. Son tiempos donde la iglesia tiene que definirse. Las señales están en el cielo y la confusión está en la tierra. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En los cielos o en la tierra? Por eso tenemos que levantar nuestra mirada. Será como los días de Noé, donde la gente se estaba casando y dándose en casamiento y haciendo toda locura, como los días de Sodoma y Gomorra. Pero también, ¿qué quiere decir esto? Cuando la Escritura dice como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra, es que antes que el diluvio cayese, Pastor Omar, Dios metió a Noé en el arca y lo puso a salvo. Antes que el fuego cayera en Sodoma y Gomorra, el Señor fue y sacó a Lot para ponerlo a salvo. Antes que los juicios vengan sobre esta tierra, Cristo también habrá venido y se habrá llevado su iglesia y estaremos en la boda del Cordero. Oh, eso es digno de celebrarlo. Porque de que vienen juicios a la tierra, vienen juicios. Eso no lo dude. Eso no lo dude. Y yo creo que no lo pudo haber dicho mejor Billy Graham cuando estaba en vida. Dijo, si Dios no trae juicios hasta esta nación, dijo, tendría que pedir una disculpa a Sodoma y Gomorra por lo que esta nación estaba haciendo y a dónde esta nación se estaba dirigiendo. Y como estoy predicando, pues puedo decir un par de verdades más, ¿verdad? ¿Sabía usted que de todos los emperadores romanos que hubieron, solo 2 de ellos no fueron homosexuales? ¿Y sabía usted que la caída del imperio estuvo precisamente por verse desenfrenado en sus obstinadas formas de placeres? Desde los años 90 para acá, los gobernantes de nuestra propia Casa Blanca han trabajado. Mientras se inventó una pandemia, mientras se inventaron tantas cosas, se pasaron tantas leyes, pero regreso mucho más atrás, de los años 90 para acá, se han formulado una serie de leyes que muchas de ellas no han sido implementadas, pero no quiere decir que no son leyes. Que hoy estamos viendo nosotros ese movimiento desenfrenado de esta agenda transgénero y de todas estas cosas. Porque ya no solamente es defender los derechos que tanto se advocaban, como el movimiento feminista, el movimiento gay, el movimiento esto. Ahora no, ahora van por otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque su desenfrenada forma de querer las cosas, nada los sacia. Y así como los imperios cayeron por hacer este tipo de cosas, esta nación, si no es por una intervención divina, y mientras la iglesia esté aquí, podemos cambiar la historia. Pero hay que clamar a Dios, hay que llorar ante Dios, hay que derramar nuestra alma delante de Dios y pedir misericordia. Por eso dice el Señor, si mi pueblo bajo el cual mi nombre es invocado se arrepintiere. Dios quiere una iglesia arrepentida, número 1. No hay avivamiento sin arrepentimiento. La primera condición para un despertar, para un mover y una transformación espiritual es el arrepentimiento. Se nos ha enseñado a orar, se nos ha enseñado a tantas cosas, pero muy poco a examinar nuestro corazón. Y el Salmo 51 versículo 10 dice la Escritura: examíname, oh Dios, y dame un corazón limpio. Dios quiere que la iglesia se examine y que veamos cómo está nuestra condición.
Estos no son tiempos para estar señalando. Estos no son tiempos para ver lo que otro está haciendo. Este es un tiempo para levantar mi mirada y saber que las señales están en el cielo y que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Es un tiempo para alegrarse, iglesia. Porque cada vez que el pueblo devolvió a Dios, Dios lo levantó y lo restauró. Y yo creo que nosotros tampoco no somos la excepción. Dios también hará lo mismo si nos volvemos a Él de todo nuestro corazón. Y Dios seguramente hará un milagro y veremos su gloria. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Veremos su gloria. Diga conmigo, veremos su gloria. Porque Dios es un Dios de propósitos. Quiero terminar con esto. Si Cristo viniera hoy, ¿qué pasaría con su vida? ¿Iríamos con Él? O si usted no está seguro, ahí donde usted está, levante su mano con toda sinceridad y franqueza. Aquí no se trata de ser super hombres, super mujeres, no. Aquí se trata de ser humildes, porque al corazón humilde el Señor lo atiende. Si usted no está seguro de su salvación, allí donde está, levanta su mano y permítame orar por usted. Dios te bendiga. Alguien más esta noche. Mientras la iglesia incline su rostro, Dios te bendiga. Alguien más esta noche. Cristo está a punto, hermano, de regresar por su iglesia. Hay tantas cosas que están sucediendo. Dios solo puede restaurar a los que se arrepienten. Por eso dice el Señor: a quien confiesa su pecado y se aparta, Dios lo restaura. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere ayudar, pero Él quiere que nos examinemos. Si tú sabes que algo no está bien, aquí está la solución esta noche. Se llama Cristo Jesús de Nazaret. Alguien más esta noche. Levanta tu mano bien en alto para poder verla desde acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Usted que está a través de los medios, el llamado es igual para usted. Hay esta oración con nosotros y nos unimos a nuestros hermanos que levantan su mano y digan conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú me amas, pero también reconozco que he fallado, pero me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y a partir de hoy viviré diferente. Te agradaré en mi comportamiento. Ayúdame, Señor, a vivir la vida que tú quieres que yo viva, agradándote a ti siempre. Gracias por perdonarme y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús le rendimos un fuerte pero fuerte aplauso al Señor esta noche.